Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas sean a este cuarto episodio de mi podcast. Yo soy la psicóloga Majo y bueno, como siempre muy emocionada de estar una vez más con ustedes, poder compartir este espacio, poder indagar, cuestionar. Muchísimas gracias a todas las que me han dado las opiniones sobre los episodios anteriores. Muchas gracias por el amor y el cariño. Oigan, en este cuarto episodio ya quiero empezar a hablar un poco más a profundidad de cómo es la atención a víctimas de violencia en psicoterapia y sobre todo brindarles herramientas y psicoeducación en este ámbito de la prevención, ¿no? Cómo podernos dar cuenta que podemos entrar en una relación así, cómo podernos dar cuenta incluso a veces hay señales como foquitos rojos dentro de una relación que nos van demostrando que puede ser un espacio de violencia contra nosotras, pero también sé que no siempre la violencia se puede prevenir, porque algo que saben los violentadores pues es a fingir, a mentir, a persuadir, a engañar. Entonces sé que no es toda nuestra responsabilidad la prevención, sino debería ser que los hombres aprendieran a no violentar. Pero la verdad es que voy a tratar de dar las mayores herramientas para la identificación, ¿sale? Incluso también identificar si una amiga lo está haciendo o los síntomas que presenta ya una víctima para pues nuestro propio análisis, ¿no? Lo he sido en algún momento, lo estoy haciendo ahora mismo, cómo buscar ayuda, cómo recurrir a una intervención, etc. Y quiero empezar a diferenciar una conducta agresiva a una conducta violenta, porque la mayoría los puede llegar también a confundir. O se piensa que se utilizan de la misma forma, ¿no? O sea, como sinónimos. Imagínense que ustedes están en el metro de la ciudad y una persona llega y les toca un glúteo o les toca un seno, ¿no? O sea, la persona decide con dolo violentar tu espacio corporal, violentar tu sexualidad, violentar el cuerpo de una persona sin consentimiento, ¿no? Esta es una de las cosas que define a la violencia. La persona tiene la intención genuina de hacer un daño, ya sea psicológico, social, financiero, vicario, sexual. Tiene la intención de usar su poder o su fuerza o su estatus para lastimar o causar daño a una segunda persona. Pero entonces su respuesta, cuando se percatan que están siendo tocadas por esta persona, es empujarlo, gritarle u ofenderlo. Nuestra conducta se llama conducta agresiva porque tienen esta intención de agredir, pero como forma de defensa propia. ¿Sale? Lo que la mayoría de las víctimas hace para poder salir es agredir al violentador. Entonces, no es lo mismo. Tampoco si vamos por la calle y yo sin querer te codeo en el metro y te causo un daño, ¿no? Así porque todos nos empujamos y te causo un daño, pero yo no me había percatado, tampoco puede ser considerada violencia, porque lo que diferencia es tener la intención genuina de causar un daño. Y en este caso pues fue un incidente que claramente dolió, pero no tenía la intención de violentarte. Es importante que encontremos estas diferencias para saber cómo señalar y cómo nombrar los comportamientos humanos, ¿vale? Entonces, como les estoy nombrando, pues hay diferentes tipos de violencia que ya iremos narrando en los episodios posteriores, ¿sale? Poco a poco los iremos indagando. Y también no es lo mismo vivir violencia en la relación de pareja, que ya muchas de mis usuarias son todas unas cracks en el tema del amor romántico, en una relación e identificar y demás, lo cual me encanta. Pero también hay violencia en otros vínculos, incluida el de la amistad, el de los padres, ¿no? El de nuestros amantes, el de nuestros profesores, nuestra psicóloga. O sea, la violencia se puede dar en cualquier ámbito social y poco a poco hay que identificarlos, ¿no? Les digo, más adelante lo comentaremos porque sí es importante visibilizarlo en otros espacios. Entonces, una de las cosas que más quiero resolver la duda de muchas usuarias es, ¿hay un perfil de víctima? ¿Hay algo que predispone o hace más susceptible a una mujer a ser víctima? Porque algo que escucho muchísimo por parte de ustedes
Es decir, ¿por qué yo, siendo tan cabrona como soy, viví esto? ¿No? ¿Por qué permití, si yo soy tan inteligente, si soy tan autónoma, cómo es que a mí me pasó esto? Y desde ahí se culpan. Cuando quiero dejar algo súper claro en este episodio, y es que cualquier mujer, incluida yo, podemos ser víctimas de violencia, porque no es nuestra responsabilidad, no es nuestra decisión. Es como si te dijera el novio, oye, pues sí te amo, pero en 5 meses te voy a empezar a golpear. ¿Estás de acuerdo? Si tú dices que sí, consentiste. Si dices no, entonces a ti nadie te había preparado para la violencia. A nosotras nos mintieron, a nosotras nos dijeron otras cosas. Y desde ahí consentimos, nos dijeron te amo, eres lo mejor del mundo. Y desde ahí deseamos, que esta es el significado de consentir, ¿sale? Desear que me hagan algo. Si yo no deseaba ese golpe, si yo no deseaba esa violación, si yo no deseaba esa humillación, entonces yo no consentí. Probablemente estaba inmersa en un ciclo de manipulación, de agresiones constantes, de golpes, de intimidación, de ofensas, ¿no? O sea, probablemente estaba inmersa en muchísimas violencias pequeñitas que me hicieron dependiente a una interacción así. Entonces, seguir pensando que hay mujeres que son más o menos vulnerables es seguir señalando a las víctimas y por eso es un proceso revictimizante. Porque si yo te digo, las mujeres más calladas son más susceptibles a la violencia. Entonces, hago 2 cosas. Señalo que una característica tuya es lo que fomentó que fueras víctima. Y número 2, si una mujer es muy hablantina y cae en la violencia, entonces porque es estúpida. ¿No? Porque ella no es tan susceptible, ella se dejó. Aguas con los comportamientos, los posts, los TikToks que siguen señalando a las víctimas, ¿sale? Hay que empezar a señalar al victimario, al violentador. Eso es súper importante en esta parte de la psicoterapia, ¿vale? Y la otra es que incluso en el poder judicial, todo el poder legal, se espera la idea de una víctima perfecta. Y se espera que las víctimas tengan golpes, moretones, lesiones vaginales, traumatización severa a nivel psicológico, se les caiga el cabello, vengan físicamente destruidas, con la ropa rota. Y si no vienes así, pierdes credibilidad. Incluso cuando te hacen un peritaje psicológico y eres blanca o tienes niveles altos de dinero o vas maquillada o tienes un buen carro, un buen teléfono, pierdes credibilidad en un sistema legal, ¿sale? Porque se esperaría que como una mujer blanca va a venir a denunciar, probablemente quiere dinero, ¿no? Como esta mujer que tiene dinero viene a denunciar, probablemente es una esposa ardida. Aguas con estos prejuicios dentro de los temas de violencia, porque sé que más de una lo hemos tenido. Y la otra es pensar que si una mujer se queda en una interacción así es porque es tonta o es incompetente. La realidad es que se entra en todo este vínculo traumático, en todo un sistema de creencias a través de la angustia, del miedo, hasta el miedo al feminicidio, que hace que no se puedan ir, problemas de autoestima, problemas financieros, que haya hijos de por medio, ¿no? O sea, que se piense que como es mi madre, mi hermano, lo tengo que tolerar, si mi abusador es mi profesor, ¿qué va a pasar? Incluso las víctimas no avanzan por el prejuicio que se tiene de las víctimas, ¿sale? Imagínense que si nosotras tuviéramos más credibilidad en cada una de ellas, el proceso de denuncia y de salir de esos espacios sería más rápido, porque tendrían lugares seguros donde llegar. Entonces, ahora que hablamos como de la parte de las víctimas, ya que está una mujer dentro de una interacción así, que se da principalmente esta relación en una interacción desigual, ¿sale? Es cuando una persona tiene un mayor poder financiero, sexual, de estatus, o incluso simplemente a través del miedo, que puede manipular a una persona a caer en un ciclo así, ¿sale? Entonces hay una relación desigual, algo que les decía en el primer episodio de la psicoterapia con perspectiva feminista, es que es un lugar muy horizontal. Tú y yo tenemos el mismo valor como mujeres, compartimos
un espacio, nos apoyamos mutuamente y vamos trabajando juntas. Estamos en el mismo punto. Pero en este tipo de relaciones de violencia siempre hay alguien que tiene un poder mayor, incluso por el hecho de ser varón, ¿no? Tener el poder de tocar a las mujeres en el metro como me dé la gana. Y otra de las cosas que sostiene la violencia es la impunidad. Si lo hago no me pasa nada, ¿no? Tengo el poder de hacerlo porque a mí desde chiquito me enseñaron que puedo hacer lo que se me salga de entre las piernas y aparte no pasa nada. Imagínense que son estos dos poderes que sostienen este tipo de violencia, ¿ok? Entonces, así se va dando poco a poco, continuamente, y cuando ya una mujer está adentro, puede tener síntomas como somatización, ¿no? O sea, que su cuerpo empieza a experimentar ciertos cambios como nerviosismo, tener problemas de estómago constantes, dolores de cabeza, migraña, estar todo el tiempo a la defensiva, con una conducta agresiva, todo el tiempo estar temerosa, asustarse fácilmente, empezar a presentar estrés postraumático, que también en algún episodio quiero hablarles sobre esto, y muchas veces defienden a su agresor, a su violentador. Los defienden. Entonces, la gente podrá decir, ay, bueno, ya no te voy a decir nada porque todo el tiempo la estás defendiendo o lo estás defendiendo. Pero acuérdense que esta persona ni siquiera está viendo la realidad desde una perspectiva confiable, ¿no? Hay toda una disforia en pensamiento súper cañón en la que la persona no está viendo lo que de verdad está sucediendo. Y luego agréguenle que entra todo este proceso químico cerebral donde hay muchísimo cortisol por los niveles de estrés, pero hay dopamina porque esta persona también me hace sentir bien, pero hay niveles muy altos de tristeza, de frustración, de cólera, pero también me hace sentir bonito, ¿no? Pero también ya me pidió perdón, pero otra vez me hizo enojar. O sea, químicamente también somos un despapalle porque todo el proceso también se va cambiando a nivel corporal, ¿ok? Hay pensamientos también de suicidio, de autolesión, que ahorita estamos precisamente en la semana en prevención del suicidio. Es una semana a nivel mundial. El 10 de septiembre voy a subir un podcast precisamente hablando del suicidio en mujeres y que es una de las ramas en las que más me especializo y trabajo. Y también puede ser una señal de alerta de que mi amiga, mi prima, mi madre está viviendo algún tipo de violencia, ¿ok? Ahora, claramente se puede salir de estos ciclos, ¿sale? Acuérdense que el comportamiento no es determinante. No porque estés viviendo esto quiere decir que siempre lo vas a vivir. Sé que lleva su tiempo y sé que es frustrante y sé que hay tristeza y hay miedo y hay muchas emociones porque desde primer lugar lo he vivido. No soy psicóloga de víctimas solo porque me dé la gana, sino porque lo viví directamente y sé cómo se experimenta una interacción así. Y sé que no es fácil, pero te prometo, si tú estás viviendo y escuchando esto, que puedes salir de ello. Lo primero es saber que no podemos salir solas. Si el patriarcado, la violencia nos encuentra solas, somos altamente vulnerables de caer en las redes. Pero si tienes una amiga que siempre te dice, oye, como que eso que hacen no está bien, o tienes un libro que te señala y dice, oye, pues eso que hace fulanito es una red flag. O tienes una psicóloga que te dice, aguas con esta interacción. Podremos tener herramientas que poco a poco nos ayuden a salir de ello. Solas no vamos a poder. No somos enemigas, acuérdense, en esa misoginia tan interiorizada, las mujeres no somos enemigas. Y si en algún momento señalamos el comportamiento de tu pareja, de tu profesor, de tu amiga o de tu amigo, es porque queremos que estés bien, porque queremos que te percates de. Y si aún no estás lista, también dilo. Aún no me siento con el valor de salir de ello. Y ahí estaremos pacientes cuando estés lista. Pero también quiero que seas muy consciente de algo, y es, si tú vas con tu amiga, te desahogas que tu expareja o pareja te pegó, y luego regresas y dices, pero ya regresamos, y lo traigo aquí al cine cuando íbamos a ir juntas, y tienes que hablarle bien, estamos siendo bastante injustas con el dolor también de la gente que está a nuestro alrededor. Porque la violencia no solamente te la hacen a ti, sino también le llega a cada mujer que te escucha, y le llega a tu psicóloga, y hay un eco
que cada vez que lo cuentas también lastima a otras mujeres. Hay que también ser conscientes de lo que podemos llegar a provocar en otra persona, ¿sale? Si no, pensamos que nuestras amigas son nuestras vacinicas emocionales y que puedo seguir haciendo lo que me dé la gana, o que puedo estar en ese ciclo, pero no soy empática donde, oye, espérame, si esa amiga te quiere, no la obligues a estar con tu violentador, porque también le afecta, porque hay un lazo ahí contigo. Este tema de también cómo somos cuando estamos viviendo algún tipo de violencia, les digo, es un tema muy profundo que en algún momento también tocaremos ahí en extenso. Entonces, así es como de forma general podemos ir identificando si lo estamos siendo, cómo salir de ello, cómo poco a poco tener herramientas, y precisamente los podcasts tienen esa intención, que vayamos pensando si estamos viviendo algún tipo de interacción, y sobre todo porque se puede volver adictivo y puede durar muchos años, y hay usuarias que no salen de ahí hasta que su violentador se muere. Tengo una usuaria como de 50 y tantos años que precisamente hasta que se murió su marido, más bien su violentador, pudo venir a psicoterapia. Espero que en todas nosotras no sea hasta esa situación, sino desde antes podamos salir de ello. Y te prometo algo, probablemente tengas vértigo de salir de esa relación porque va a haber dolor. Pero créeme que estás viviendo más dolor estando adentro que estando afuera. Y hay que intentarlo. Sale un pasito a la vez, una interacción a la vez. Sé que vas a poder, sé que se puede salir de ello. Y sé que con las herramientas, las amistades y los lazos seguros podemos salir de esto. También como población necesitamos dejar de juzgar a las mujeres víctimas y fijar nuestra atención en el victimario o en el violentador, ¿sale? En este podcast quería hacer este resumen, que a veces digo resumen breve de 17 minutos, pero es un tema muy largo. Pero espero que poco a poco les vaya dando herramientas. Yo quedo atenta a todas sus dudas. Sé que el dolor es temporal, que salir de ello se puede, pero hay que buscar ayuda. Les mando un abrazo y un beso gigante a todas. Bonito día. Hasta la próxima.